spoke a word, life began. Told oceans where to start and where to end. You set in motion time and space. Still you come and you call to me by name. Still you come and you call to me by name. If you can know the stars in place, you can know my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break, so here I am, lifting up my heart to the one who holds the stars. The deepest depths, the darkest. My Little Pony. Déjala entrar. Escrito por tu Saisai. Una pezuña golpeaba contra los cristales de la ventana. Eran las 4 de la mañana y Florersai estaba de pie afuera de la ventana de la habitación de Apple Bloom. Sus ojos estaban en blanco y su sonrisa lo suficientemente leve como para pasar desapercibida. Cuando Apple Bloom giró su cabeza hacia la ventana, Florersai levantó la pezuña y golpeó el cristal de nuevo. Ella articuló 4 palabras, su boca apenas se movió. Hace frío aquí afuera. Apple Bloom se cubrió la cabeza con las mantas. Escuchó los crujidos y gemidos de la casa asentándose, pronto amanecería. El golpeteo se escuchó de nuevo. Florersai estaba parada afuera de la ventana otra vez. Sus ojos no se veían del todo bien, pero Apple Bloom no lo afirmaría con seguridad ya que estaba somnolienta cuando la vio. La mancha de color rojo oscuro en el lado izquierdo de la cara de Florersai contrastaba con su piel normalmente brillante. Volvió a tocar el cristal y volvió a articular esas 4 palabras. Hace frío aquí afuera. No hacía frío, en todo caso fue una noche de primavera inusualmente cálida. Apple Bloom acercó su boca al seguro de la ventana. Una parte de ella quería abrirla y dejar entrar a Florersai. Sin embargo, había un susurro en el fondo de su mente joven que decía: no abras la ventana. Así que ella simplemente se sentó allí frente a ella, mirando fijamente hacia los ojos ligeramente apagados de Florersai. El sueño parecía una posibilidad remota, pero finalmente llegó. Apple Bloom se quedó dormida justo cuando el golpeteo comenzó de nuevo. Esa noche Apple Bloom soñó con juguetes. No solo juguetes en general, sino con caras familiares de felpa o madera de su infancia. Vio las muñecas de madera que la abuela Smith le había regalado y los hand-me-downs de Big Macintosh. Applejack también estaba ahí, aunque todos lucían más tristes de lo que Applejack recordaba. Se encontró a sí misma hurgando en una pila interminable de juguetes. ¿Qué estoy buscando? Un minuto más tarde Apple Bloom pensó que sería King Paws, su osito de peluche favorito. Ella recordaba haberlo amado intensamente cuando ella aún era más pequeña. ¿Pero por qué no podía encontrarlo? Seguramente se encontraba en alguna parte, seguramente esta reliquia de Apple Bloom no fue tan fácil de enterrar. Pero King Paws no había sido enterrado, ¿verdad? Él había desaparecido. Había desaparecido una noche de primavera y Apple Bloom no había sido la misma desde entonces. Pensando en eso, ella empezó a sollozar. Esta oleada de emoción la sacó de sus sueños. Florersai estaba parada afuera de la ventana otra vez. En su boca había un viejo osito de felpa.
Apple Bloom durmió en la cama de Applejack esa noche. Inventó una excusa sobre las pesadillas horriblemente consciente de lo inmadura que sonaba. Pero su hermana mayor estaba dispuesta a cambiar de habitación por la noche. Y por supuesto, Apple Bloom no pudo decirle la verdadera razón por la que estaba angustiada. Acostada en la cama, Apple Bloom pensaba en su potestad por alguna razón. Recordó los ojos brillantes que miraban desde su armario abierto, sombras deslizándose por el suelo, un suspiro ronco que se acercó a ella mientras dormía. Pero esos no eran recuerdos, ¿verdad? Seguramente eran simples restos de malos sueños pasados. Applejack se quejó de un dolor de cabeza al día siguiente, pero por lo demás no fue peor para el desgaste. Apple Bloom estaba sola en casa. Sus hermanos y abuela no estaban ahí. Applejack y Big Mac salieron por un pedido de último minuto y la abuela salió a arreglar un asuntos con un pariente lejano. Por lo que no volverían hasta la tarde del día siguiente. Antes de acostarse, Apple Bloom cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Se hizo una cama en el sofá de la sala, y como precaución final tomó un viejo rastrillo del jardín del establo. Lo puso al lado de su improvisada cama con tal de tenerlo al alcance de su pezuña. Estaba lloviendo afuera, escuchó las gotas caer contra el techo mientras ella se dormía. De vez en cuando se convencía de que había escuchado algo más. Un paso, un golpe, un susurro. No, era su imaginación. O tal vez el viento. Apple Bloom se acurrucó más bajo la manta. Más ruidos sonaron que parecía provenir de su habitación. Pero eso era imposible, la ventana estaba cerrada. Pero... ¿estaba cerrada? Apple Bloom se sentó. Su corazón latía con fuerza. Ella pensó que su cierre de la casa había terminado, pero... ¿no había evitado intencionalmente su dormitorio pensando que la ventana estaba cerrada? Sin embargo, cualquiera de su familia pudo haberla abierto antes de irse. Incluso más ruidos golpeando o tal vez pasos. Ella ahora estaba segura de que provenían de su habitación. Agarró la manta temblando. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Investigar? ¿Huir? Pero ¿y si realmente era su imaginación y la ventana se encontraba firmemente cerrada? Si es así, salir de la casa realmente la pondría en peligro. Apple Bloom dejó caer la manta al suelo. Ella tenía que saber. Tal vez estaba trotando hacia su propia muerte, pero era mejor a que un horror desconocido la agarrara. Ella llevó el viejo rastrillo a su boca para luego subir las escaleras. La casa estaba en silencio, pero eso no la engañaba. Se acercó a su dormitorio con precaución. Una parte de ella esperaba que la puerta se abriera y una horrible criatura se abalanzara, pero teniendo un arma con ella la hacía sentir un poco más valiente. Lo suficientemente valiente como para abrir la puerta levemente sin dudarlo. La ventana estaba abierta. El viento, que ahora estaba prácticamente aullando, sacudía la lluvia y hojas de árbol en toda su habitación. A juzgar por las ramas y hojas que se había acumulado debajo de la ventana, supuso que sí llevaba abierta durante un tiempo. Pero la ventana no es lo que hizo que Apple Bloom se detuviera. No fue la causa del grito que subió hasta la mitad de su garganta. Lo vio unos segundos y agradeció a Celestia de no haber entrado a la habitación aún. Algo estaba en su cama. Un bulto en forma de pony estaba debajo de las mantas. Se movía. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. Apple Bloom pensó que olía a algo podrido y polvoriento como las páginas de un libro viejo, aunque es algo que pudo haber imaginado. Ella no se movió. Tampoco la criatura, salvo su respiración. Pensaba que esa cosa no se había percatado aún de que ella estaba ahí. No se movió cuando ella se quedó paralizada en la puerta, además que el viento y la lluvia no parecían perturbarla tampoco. Apple Bloom finalmente salió de la habitación, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella, bajó las escaleras aún más lento para no hacer ruido. Terminó pasando la noche en el granero. Cuando su familia regresó y exigió una explicación, ella inventó una historia poco creíble de un ladrón. Se negó a regresar a la casa hasta que hubieran sido revisadas todas las habitaciones. Como Apple Bloom había esperado, no se encontró pruebas de algún robo, a excepción de la ventana abierta de su habitación. Apple Bloom regresó a su habitación después de que se completó la búsqueda. Aparte de unas hojas secas y el persistente olor de descomposición, no había indicios de que alguien había dormido en su cama. Sin embargo, ella descubrió que uno de sus vestidos estaba cubierto de suciedad y lo que parecía ser una sola huella sangrienta.
Apple Bloom quemó el vestido en la chimenea más tarde ese día. Apple Bloom se quedó despierta toda la noche. Tenía sueño hasta el punto de la locura, pero se negaba a apartar los ojos de la ventana. Florersa y la estaba observando una vez más. Esta vez sostenía un pedazo de tela rasgada en su boca. Era del vestido que ella había quemado, aunque sus restos los había enterrado en el patio. Apple Bloom pensó en los ojos y en las sombras que parecían haberla perseguido. Ahora también estaba convencida de oír rasguños y quizás golpeteos. Pero los recuerdos y pesadillas se habían vuelto intercambiables últimamente. No estaba completamente convencida de que fueran lo mismo. Las dos se veían concentradas en lo que parecía un concurso de miradas hasta que llegó la mañana. Tan pronto como la luz de Celestia se abrió paso a través de las nubes, Florersa se dio la vuelta y voló. Apple Bloom no se levantó de su cama, pasaron unos minutos antes de que ella cayera dormida. Applejack había encontrado los restos del vestido y exigió una explicación a su hermana de por qué estaba quemando su ropa. También le preguntó acerca de sus problemas de sueño y la hostilidad que tenía hacia Florersa. Apple Bloom no confesó nada, ella dio excusas que estaban lejos de ser plausibles. A ella no le importaba si su hermana estaba satisfecha o no. Una parte deseaba de que Applejack la enviara lejos, tal vez a la casa de un pariente. Al menos estaría muy lejos de esa pesadilla si eso sucediera. Pero ella no la había enviado lejos, estaba segura que su hermana lo estaría consultando con Big Mac sobre el asunto, pero por el momento se vio obligada a tener otro concurso de miradas con Florersa o con cualquier criatura detestable que llevaba la cara de Florersa fuera de su ventana. Florersa presionó sus cascos contra la ventana. Sus ojos parecían estar más grandes de lo que deberían haber sido, parecía triste como si le negaran una gran conquista. Apple Bloom solo pudo mirar durante mucho tiempo antes de que se diera la vuelta. Repitió de esas 4 palabras familiares de nuevo. Hace frío aquí afuera. Susurró. Apple Bloom se tapó la cabeza con las sábanas. Ella no escuchó sus familiares golpeteos en la ventana, pero esa cara triste se había apoderado de sus pensamientos ahora. Apple Bloom pensó que podía haber estado caminando dormida la noche anterior. Porque no se había despertado en su cama, sino que se había acurrucado frente a la ventana cerrada. Ya es suficiente. Pensó Apple Bloom mientras regresaba a su cama. Podría haber sido una proclamación valiente, pero la verdad es que ella estaba aterrorizada. Ella de nuevo no durmió, sus ojos se enfocaron en la criatura fuera de su ventana. Florersa devolvió la mirada a Apple Bloom sonriendo y lamiendo sus labios. Anteriormente Apple Bloom había estado escuchando a sus hermanos mayores hablar sobre médicos. Ella era consciente de que la querían enviar con uno. Independientemente de lo que sus hermanos querían hacer, ella se sentía confiada de que sus problemas terminarían pronto. Apple Bloom abrió su ventana esa noche. Esperó que el sol casi se hubiera hundido debajo de los árboles antes de hacerlo. Su familia se había quedado dormida hacía un rato. Convencida de que ella era la única alma sin sueño en la casa, ella salió de su habitación y bajó las escaleras. En la cocina consiguió una lámpara de gas, también consiguió el cuchillo de cocina más afilado que pudo encontrar en el cajón. Mucho más útil que aquel rastrillo de jardín que tomó la última vez. Solo que ahora no lo usaría precisamente para su defensa. Apple Bloom esperó hasta que la oscuridad realmente haya caído y seguido de eso se arrastró de regreso a su habitación. La lámpara la tenía sostenida en un casco y el cuchillo en su boca. Apple Bloom dio un codazo a la puerta cuidando de minimizar cualquier ruido que hiciera. La criatura estaba nuevamente recostada en su cama. Lo sabía por el contorno que había debajo de las mantas. Colocó la lámpara de gas en el suelo. Ella se congeló cuando las tablas de madera crujieron un poco al más leve paso, pero ella no vio evidencia de que la criatura se despertara con el sonido. Apple Bloom contuvo un suspiro de alivio. Esperó unos minutos para asegurarse de la cosa estaba dormida.
Luego se acercó a la cama con el cuchillo cada vez más apretado entre sus dientes. Estaba temblando, pero se negó a dudar en este momento de acción. Llegó a un lado de la cama y presionó levemente sus cascos contra ella. Se acomodó, tirando de la cama junto a la criatura. Y entonces se movió. Solo fue un ligero cambio, como si tratara de sentirse cómodo. Pero fue lo suficiente para destruir el nervio de Apple Bloom. Dejó caer el cuchillo dejando escapar un chillido de terror, queriendo apretar ambos cascos contra su boca, pero ya era demasiado tarde. La criatura pareció haber sentido de que ella estaba cerca. Esta se movió rápidamente y con un movimiento brusco, arqueando la espalda e inclinando la cabeza de modo que ningún pony lo hubiera podido lograr. Emitió un largo gruñido y pareció comenzar a convulsionarse después de tirar las mantas. Apple Bloom gritó, saltando de la cama. La criatura hizo lo mismo, moviéndose igual que una araña. Todavía se parecía a Florersai, pero su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural, como si estuviera roto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, estando boca abajo. Contempló a la Poca con su sonrisa al revés, una sonrisa que se extendía más allá de lo que debería ser posible. Su lengua estaba colgando a un lado igual que un perro excitado. Estaba jadeando de impaciencia. En eso Apoliak entró corriendo a la habitación con otra lámpara de gas en un casco. ¿Qué nos está pasando aquí? Apoliak dijo sin aliento. Pero Apple Bloom solo pudo gemir, apuntando con un casco a la criatura, que ahora estaba con un silencio triunfante cerca de la ventana. Los ojos de Apoliak se ensancharon con desconcierto y horror. ¿Qué es eso? Ella jadeó. La criatura movió su cuello nuevamente, ajustando su cabeza a una posición más normal. Su cara ya no se parecía vagamente a la de Florersai. En cambio se había transformado en una burla torcida de la cara de aquella Pegaso tímida. La boca estaba estirada aún más, sus pupilas eran pequeñas como pinchazos. Respiraba pesadamente, con una lengua de al menos un pie de largo colgando de sus fauces abiertas. Apoliak sin dudarlo arrojó la lámpara de gas a la criatura. Esta se rompió al impacto, incendiado a aquella cosa vil. De repente la torcida cara se reorganizó, ahora convirtiéndose en una representación más precisa a la de Florersai. Las llamas empezaron a engullir de inmediato, un aroma no muy diferente al del azufre se alzó mientras se consumían broches de su piel a toda prisa. La criatura se opuso ruidosamente, alternando gritos inquietantes similares a los de Florersai, alternándose con los gritos de un pájaro siendo torturado. El pelaje y la carne estaba siendo consumida a una rapidez antinatural, los gritos y chillidos continuaron mucho después de que todo habría terminado. Lo último a rendirse ante el infierno era aquella clara melena rosada. Después de unos momentos todo lo que quedó fueron los restos carbonizados de un esqueleto. Apple Bloom y Apoliak no hablaron. Ninguna de las dos hizo mención acerca del incidente, incluso después de que Apoliak había enterrado los restos en alguna parte aislada de la granja. De hecho, ambas habían acordado en llevarse el secreto a sus tumbas. Apple Bloom nunca volvió a dormir con la ventana abierta, incluso si las noches eran particularmente calurosas. Finalmente pudo reanudar la interacción regular con la verdadera Florersai, aunque pasaron meses antes de que pudiera verla a los ojos. Y después de un rato Apple Bloom se estremecería cada vez que Florersai sonreía. La sonrisa de esa criatura la perseguirá por el resto de sus días. Ocasionalmente, cuando en las noches hace mucho frío y el viento está cerca de aullar, Apple Bloom jura que puede escuchar golpeteos en su ventana. Pero ella nunca se levantará para comprobar. Simplemente se acurruca profundamente entre sus cobijas, dispuesta a entrar más rápido al mundo de los sueños. Pero es un poco más difícil de ignorar la voz. Aparentemente a centímetros de su oreja suena un susurro muy parecido al de Florersai. Hace frío aquí abajo. Relentless, you survive.